Y pese a que estas iniciativas pasaron fast track, la oposición en San Lázaro dio por muertas las iniciativas propuestas presentadas por el presidente López Obrador en febrero pasado. El PAN y el PRI consideraron que el grupo parlamentario de Morena no mostró un interés real por sacar adelante estas propuestas. A unos días de que finalice el último periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, dio por muertas las iniciativas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las que destacan la reforma electoral, a la industria eléctrica, al salario mínimo, al uso del fentanilo, el maltrato animal y el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas. Y es que, a decir de Romero, no se prevé un periodo extraordinario de sesiones para analizar dichas propuestas, mismas que dijo no avanzarán ante el poco interés mostrado por el grupo parlamentario de Morena. Sin embargo, precisó que las propuestas quedarán en los pendientes de la Cámara Baja por si Morena quiere retomarlas después. Con claridad aritmética cronológica, o sea, es prácticamente imposible. Pero además, que no sea sorpresa, pues lo venimos diciendo aquí desde un principio. O sea, es notorio cuando la mayoría quiere sacar express las cosas como afores, como amparo, como amnistía, y también es muy notorio cuando no. Rubén Moreira coincidió con Jorge Romero al señalar que fueron los propios miembros del partido Guinda quienes dejaron pasar el tiempo para realizar las discusiones del paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo Federal. Yo creo que Morena ha dejado que transcurra el plazo y con esto ha eliminado la posibilidad de votación. Pero bueno, siempre hay tiempo para todo. Para finalizar, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados calificó la reforma de amparo aprobada este lunes en comisiones como un revés para el pueblo de México. Y la reforma que hoy se hace del amparo, que propone Morena, no es una venganza contra los jueces, es una venganza contra la gente. Porque se quieren destruir dos cosas: la suspensión, con lo cual se evitan los daños, y la otra, que sean generales, con lo cual hacen que solamente quienes tienen capacidad económica se puedan defender ante arbitrariedades del Estado. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y por cierto, el dictamen que aprueba la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar ya está en el Senado de la República. Se prevé que sea analizado y discutido y aprobado este mismo miércoles en las comisiones y el jueves en el Pleno, así lo explicó Morena. Se va a trabajar en comisiones el miércoles y se va a dar la primera lectura el jueves en una primera sesión y en una segunda sesión la segunda lectura, la discusión, y con los votos de la mayoría que nos dio el pueblo de México, vamos a aprobar el jueves estas leyes que son muy importantes para garantizar que todos los trabajadores de este país tengan pensiones justas. Bueno, pues, ¿a qué se debe que Morena, los partidos aliados y el mismo presidente López Obrador estén muy interesados en que se aprueben este tipo de reformas importantes? Porque esta reforma a la ley de las afores y que tiene que ver con poder echar mano de los recursos de cuentas de afores que están inactivas durante mucho tiempo y que pertenecen a personas de más de 70 años para llevárselos a un fondo del bienestar que, a ver, aquí hemos platicado con las dos partes, con los legisladores de Morena, quienes aseguran que ni es un robo en despoblado, que esos recursos van a mantenerse en un fondo por si lo reclama alguien y mientras tanto ese fondo también va a ir mejorando la pensión de los trabajadores que tienen menores ingresos y que por lo tanto van a retirarse con una pensión mucho menor y ahora será de por lo menos 16,700 pesos. Esa es la idea que tiene Morena. Y ellos han defendido esta iniciativa por el lado de la oposición y de algunos analistas dicen que no, que sí se trata de tocar recursos privados que hoy administran las afores y que generan rendimientos y que van a estar allí todo el tiempo para los beneficiarios, para quienes los reclamen. Incluso hoy se habla de que quienes están comenzando a reclamar estos recursos porque se dieron cuenta con todo lo que se ha hecho mediáticamente, digamos, el ruido que se ha hecho con esta reforma en términos mediáticos, mucha gente ha ido a revisar si tiene un afore o los beneficiarios, si sus padres, abuelos, familiares tenían un afore y a reclamar los fondos. Resulta que hay algunos testimonios
que dicen que les han puesto muchos obstáculos para sacar esos recursos, sobre todo una vez que está corriendo esta reforma que ya se aprobó en diputados, que esta semana se va a aprobar en el Senado y después se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y será ya una ley que pues se tendrán que trasladar esos recursos de las Afores inactivas a un fondo de pensiones del bienestar que tiene la marca bienestar y que a mí eso me parece que es muy político, electoral, aunque lo nieguen en Morena, por supuesto, pero todo lo que tiene el mote de bienestar, la verdad es que no ha funcionado y al revés, es electorero, es clientelar y hacia allá va este fondo de pensiones del bienestar. Pero ya se aprobó, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si es cierto que van a estar bien fiscalizados, que el Banco de México va a hacerse cargo de la administración de este fondo con la supervisión de la Secretaría de Hacienda y que va a ser transparente el uso de los recursos. Es lo que esperaríamos, pero si nos atenemos a lo que ya sucedió con los fondos y fideicomisos que extinguió el gobierno federal, que los pasó a la tesorería de la Federación y que hoy traen un déficit de más de 300,000 millones de pesos, pues no sé qué podemos esperar de este nuevo fondo de pensiones del bienestar. Pero hay otras dos, estas que le mencionamos ayer y que también le preguntamos a un legislador, a Hamlet García, legislador de Morena, diputado federal, sobre las implicaciones que tiene el asunto de reformar la ley de amparo, porque le quita facultades al Poder Judicial para otorgar estos amparos, estas suspensiones ante lo que algunos quejosos consideren eventualmente que son arbitrariedades de un particular o del sector público, de cualquier dependencia del sector público, y recurren a un amparo. Ya no va a ser tan fácil, por un lado, y sobre todo tiene que ver con las obras prioritarias del presidente López Obrador o de gobierno, de los gobiernos estatales, pero en particular de la 4T a nivel federal, como ya sucedió con el Tren Maya, con la refinería, con algo del corredor transísmico, que pues muchos de los pobladores que les quitaban sus terrenos o los medioambientalistas de organizaciones civiles, no gubernamentales, donde hablaban de, a ver, está habiendo un daño ambiental con respecto a la construcción del Tren Maya, hay que poner un amparo, una suspensión para evitar que se siga, afectando al medio ambiente, a la tala de árboles, el ambiente natural donde viven muchas especies animales, en fin. Y resulta que ahora con esta ley de amparo pues no va a ser tan fácil o no va a ser posible que se puedan amparar ante proyectos de este tipo de obra pública que promueva el gobierno federal. A mí me parece que eso no es lo correcto. Y en la ley de amnistía, pues la pregunta de fondo es si el presidente ya trae en la mente a alguien que quiere otorgarle un perdón a reserva o a condición de que otorgue información para culpar a alguien más. Ya ve que en la 4T se la gastan mucho así, y así sucedió con Emilio Lozoya, que vino a denunciar a cantidad de personas, incluidos expresidentes, legisladores de la oposición, que ahora son gobernadores, exgobernadores, en fin, a todo mundo denunció. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Se les cayó. A nadie pudieron involucrar o vincular a proceso, llevar a la cárcel por esta denuncia explosiva que hizo Lozoya a beneficio de la 4T. Entonces, ese uso de la justicia con una ley de amnistía aprobada para que el presidente tenga la facultad de otorgarles el perdón a los criminales que están en la cárcel a cambio de que otorguen información para perjudicar a quién sabe quién, pues también es preocupante. O así lo veo yo, usted tiene siempre la mejor opinión.